Anotación. La autora argentina escribe sobre mujeres que enfrentan discriminación y violencia en América Latina. En cambio de armas, una mujer maltratada y firmemente anclada por los caprichos de su hombre busca sostén en el olvido y en la sumisión. 1982. Índice. Cuarta versión, lado 1. La palabra asesino, lado 2. Ceremonias de rechazo, lado 2. De noche soy tu caballo, lado 3. Cambio de armas, lado 3. Cuarta versión, primero. Hay cantidad de páginas escritas, una historia que nunca puede ser narrada por demasiado real, asfixiante, agobiadora. Leo y releo estas páginas sueltas y a veces el azar reconstruye el orden. Me topo con múltiples principios, los estudio, descarto y recupero y trato de ubicarlos en el sitio adecuado en un furioso intento de rearmar el rompecabezas, de estampar en alguna parte la memoria congelada de los hechos para que esta cadena de acontecimientos no se olvide ni repita. Quiero a toda costa reconstruir la historia. ¿De quién? ¿De quiénes? De seres que ya no son más ellos mismos, que han pasado a otras instancias de sus vidas. Momentos de realidad que de alguna forma yo también he vivido, y por eso mismo también a mí me asfixian. Ahogada como me encuentro ahora en este mar de papeles y de falsas identificaciones. Hermanada sobre todo con el tío Ramón, que no existe. Uno de los tantos principios, en falso, dice así: Señoras y señores, he aquí una historia que no llega a ser historia. Es pelea por los cuatro costados y se derrama con uñas y con dientes. Yo soy bella, soy ella, alguien que ni cara tiene porque, ¿qué puede saber una del propio rostro? Un vistazo fugaz ante el espejo, un mirarse y desreconocerse, un tratar de navegar todas las aguas en busca de una misma cosa que no significa en absoluto encontrarse en los reflejos. Los naufragios. El preguntarse a cada pasito la estúpida pregunta de siempre: ¿dónde estamos? ¿Dónde, mejor dicho, estaremos consolidando nuestra humilde intersección de tiempo y espacio, que en definitiva es lo poco o lo mucho que tenemos, lo que constituye nuestra presencia en esta vida, se entiende, este transcurrir que nos conmueve e inmoviliza. El constante cambio para saberse viva, y esta que soy en tercera instancia me sobreimprime a la crónica con una protagonista que tiene por nombre Bella. Pronúnciese Bella. Y tiene además una narradora anónima que por momentos se identifica con la protagonista y con quien yo a mi vez me identifico. Hay un punto donde los caminos se cruzan, y una pasa a ser personaje de ficción o todo lo contrario. El personaje de ficción anida en nosotros y mucho de lo que expresamos o actuamos forma parte de la estructura narrativa, de un texto que vamos escribiendo con el cuerpo como una invitación, por una invitación que llega. Bella, la aguerrida y bastante bella, aunque muchas veces aclaró Bella, sobrina nieta de Lugosi. Bella la sólida, la enterita en apariencias, en su casa esperando sin saber muy bien qué, quizá algún viejo y olvidado retorno, algún afecto perdido en el camino quizá. Bella la actriz, representando su propio papel de espera, limándose las uñas. Limándose las uñas cuando sonó el timbre y Bella de un salto se abalanzó a la puerta y se sintió defraudada al encontrarse cara a cara con un simple mensajero. De tanto andar distraída por ciertos andurriales de la mente, no pudo darse cuenta de que en realidad se trataba de lo otro, de un mensajero con mayúscula, de esos que rara vez se apersonan en la vida. Los mensajeros suelen usar los más inusitados disfraces, y este vestía el simple uniforme gris de un mensajero. No podía haberse caracterizado de manera más despistadora. Y fue de este mensajero en apariencia anodina que Bella recibió en propia mano la entonces aparentemente anodina invitación. Un sobre con escudo dorado en la solapa, conteniendo cordial convite a una recepción en su embajada favorita para saludar al nuevo embajador. No sé si favorita la embajada,
Favorito ese país tan lleno de misterios. Y parece que la embajada también llena de misterios, bajo el más prosaico nombre de asilados políticos. Ojalá sea cierto, le explicó Bella a su espejo, en una de esas grandes representaciones que solía ofrecerse a sí misma, quizá para ensayar o quizá para verse por una vez libre de público. Bella es alguien que le habla al espejo, porque la otra alternativa sería mirarse, y mirarse exige muchas concesiones. Mejor espejo amigo con el cual se dialoga que espejo amante solo para encontrarse. Y con renovados bríos Bella completó la limada de uñas que había sido interrumpida por el timbre. Y si alguien más adelante insinuara la sospecha de que se las había estado afilando, Bella sabría responderle: nada de afilarme nada, o al menos por fuera. Yo me afilo por dentro, me relamo, me esponjo las plumas interiores, a veces. Por fuera solo soy la que soy con ligeras variantes y con las menores asperezas posibles. No tengo por qué afilarme de manera alguna. He dicho. Segundo, ha dicho. Dijo y dirá, claro, pero tuvo que contradecirse y negarse a sí misma muchas veces, y volverse a aceptar y negarse de nuevo contradecirse, desdecirse, hasta poder recuperar el tiempo lineal en el cual los recuerdos y las interferencias no se circunvalan, no se espiralan alrededor de una, hasta hacer del tiempo solo un gran ahogo. Tiempo lineal del conectarse con el mundo, del aquí y ahora prácticos que la llevaban por las calles para cumplir menesteres tales como pagar las cuentas, del teléfono, del gas o de la luz. Se entiende, nada de pagar las otras cuentas que pertenecen a los tiempos envolventes. Abstractas cuentas impagables que configuran la culpa. Entonces ya prolija, todo en orden, con la correspondencia al día, las cartas sobre la mesa, las expectativas y las esperas olvidadas. Lista para encaminarse hacia otros mundos a la hora crepuscular del viernes. Preparada para ir a la fiesta, dueña ya de sus actos, el primero y el segundo acto al menos. Actriz después de todo, ¿no? Solo una actriz, nada más, y apenas alguien que simula un poco de sufrimiento y sufre. Alguien que puede olvidar el sufrimiento cuando se dispone a ir a una fiesta. Delicadamente vestida de asombro, con superpuestas prendas de colores vivos y toda la parafernalia necesaria para que no la confundan con aquellas que se disfrazan de cóctel para ir a un idem. Señoras bien intencionadas que pululan por estas latitudes, porque señora no es justamente el vocablo para definirla. Bella, sobrenada en medio de su treintena, pero con tan gracioso movimiento de brazo que parece una muchacha. Y habría de tener en cuenta su leonina cabellera y sus ojos que, bueno, los rasgos de Bella se irán delineando con el correr de las admiraciones. De todos modos, ni tan bella como indicaría su nombre, ni tan sofisticada, aunque a veces algo de eso hay, sobre todo cuando juega su papel, o simplemente cuando opta por mostrarse. Mi papel es estar viva. Despierta, alerta Bella con los ojos de miel desmesuradamente abiertos, señal de que pocas son las cosas que escapan a su vista, ojos ayudados por el cohol, centellantes. Se pintó con esmero para ir a la fiesta, salió de su casa en puntas de pie para no pisar en falso. No se dijo cuidado al cruzar el camión que llevaba escrito en la retaguardia: la mujer es como el indio, se pinta cuando quiere guerra. Premonitoria advertencia, a la que Bella prestó muy grandes ojos, pero muy poco oído. Y eso que sabía, que bien consciente estaba de la diferencia entre no hacerle caso al que dirán y desoír porque sí lo que le andan diciendo. Desoír sobre todo las señales emitidas por aquellos mensajeros que no tienen voz propia. Camiones, verbigracia, mensajeros que suelen señalar como al descuido el momento de entrar en el mal paso. Aquella nochecita de viernes con la primera estrella, Bella, pobre, andaba distraída y predispuesta, y con la invitación como salvoconducto, atravesó la barricada de guardianes armados que rodeaba y protegía la residencia del embajador. Alguna metralleta la apuntó como al descuido, dándole pasto para reflexiones ácidas. Todo mientras atravesaba el jardín del frente hasta la entrada de la mansión donde el flamante embajador la esperaba
con la mano extendida. Joven, el hombre, para sorpresa de Bella, y completito con su barba cuidada y su señora a babor. Fue un saludo protocolar y breve, como corresponde, y Bella se vio libre para atravesar salones hasta alcanzar, más allá de entorchados y de escotes fulgurosos, el jardín del fondo donde, como era previsible, se encontró con un grupo de amigos. Estaba Celia, que no podía faltar en su calidad de periodista política. Estaba Aldo, gloria de la plástica nacional, y claro, también estaba Mara, que no le perdía pisada a Aldo. Estaban otros, algunos faltaban. «Hola», se dijeron alegrándose de verse. Volver a verse era un alivio, en esas circunstancias, y también se dijeron, «La situación está peor que nunca». Aparecieron otros 15 cadáveres flotando en el río, redoblaron las persecuciones. Y alguien le sopló al oído. Navoni pasó a la clandestinidad. Olvídate de su nombre, bórralo de tu libreta de direcciones. ¿Y a mí qué me contás?, hubiera querido preguntar Bella. ¿Qué tengo que ver yo con la política? Estamos en una fiesta, vos siempre tan tremendista, queriendo acaparar la atención, jugando a la Rosa Luxemburgo. Pero los mozos, que a cada rato le llenaban el vaso y la colmaban de bocaditos, la volvieron condescendiente. Y no solo a Bella, a juzgar por la alegre aprobación con la que el resto de los invitados aceptaron la sorpresa. El gran escritor, la figura preclara de las letras locales, leería con bombos y platillos, con acompañamiento de guitarras, su épica obra cumbre. Bella fue la única en reaccionar. «Je me le pique», proclamó echando mano a un francés muy personal en honor de los usos diplomáticos. «Ya no aguantas que nadie te haga sombra», parece haberle retrucado un amigo, puesto allí por el destino para impulsar esta historia. Y después hay quienes dicen que debió haberse ido para no entorpecer su preclara carrera, la del embajador naturalmente. El escritor ya estaba subiendo al podio improvisado, ya desplegaba sus austeros papeles y componía su mejor cara de angustia metafísica. Por encima y por debajo de la fiesta se percibía el murmullo de los pasos de tantos asilados políticos, su ansiedad por participar de los festejos, sus ganas de asomarse una vez más al mundo, ignorantes como estaban del martirio. El escritor ya abre la boca, comienza la balada, acompañada desde lejos por el ulular de sirenas de los patrulleros policiales. Bella estaba atenta a esos sonidos inaudibles, mientras buscaba un sillón bien alejado para aposentar la parte más ponderada de su ponderada humanidad. Lo encontró frente a una pared con espléndido tapiz de Aubusson, ideal para reclinar la cabeza y disponerse a honrar la cantata, o lo que fuera, con un plácido sueñito. Con sueños dentro del sueño, con ensoñaciones en las que imágenes del amor podían ser intercambiadas por imágenes del miedo. Quizá ni ella misma lo sabía, aún no se habían amalgamado las sustancias, miedo y amor, sentimientos inconfesables, difíciles en este caso de asimilar por separado. No que Bella desconociera la palabra miedo, o que el miedo lograra paralizarla, pero la palabra amor bien que la conocía, bien que habían andado por ahí aplicándola a destajo, y la palabra amor le daba miedo. Un sueñito, apoyada majestuosamente contra el abusón, del que no la arrancó ni la estertórea voz del escritor propalando su oda, ni las guitarras que cada tanto enloquecían por cuenta propia. En cambio, lo que sí logró despertarla hasta hacerle pegar un respingo en su mullido sillón, fue algo mucho más inefable, como una oleada de calor que escalonadamente le trepaba las costillas, se le metía por la boca y así nomás le emergía entre las piernas, obligándola a separarlas. Tanta bocanada de ardor persistente después del respingo le hizo abrir un ojo atento, dulce, que de golpe se topó con el cuidadoso ojo del embajador, que desde la otra punta de la penumbra, pero en su misma hilera de sillas, quizá, quién sabe, tal vez, probablemente, la estaba acariciando. Los aplausos cortaron ese puente tendido de miradas, la marea de gente poniéndose de pie para saludar al maestro y procurarse un trago los separó del todo.
y transcurrió un buen tiempo antes de que el embajador lograra bogar copa en mano hasta Bella. «¿Usted es actriz o algo parecido?» O algo parecido. Un bello reflejo, y apenas le pasó 2 dedos por el mentón como al descuido. Bella quedó con la sonrisa incorporada, un poquito flotando, y cuando alguien se acercó para hacérselo notar, le echó toda la culpa al trago. ¿En qué instante se inflan las velas y el derrotero queda ya establecido, desviado para siempre de la ruta segura? ¿Bastarán solo 2 dedos, tiernamente la yema de 2 dedos sobre un mentón incauto? ¿Habrá habido otro aviso, otro llamado? Al rato, sonó la hora de batirse en retirada de la fiesta, atravesar la barrera de guardianes y lanzarse a la azarosa aventura de la noche. Los ánimos andaban achispados gracias a las libaciones. El escritor ya se había retirado después de innumerables reverencias. Los demás se iban despidiendo poco a poco. Los entorchados reclamaban sus custodios. Las damas empilchadas se aferraban a unos brazos seguros. El embajador empezaba a sospechar que la noche podría estar empezando. Entonces retuvo con un amable gesto al grupito de Bella que, oh casualidad, la incluía a Bella y los instó a quedarse. Un traguito más, un poco de charla amena para empezar a conocerse. Celia fue la única que no quiso quedarse, a pesar de lo mucho que podían interesarle los contactos con ese embajador y con esa embajada. Compromisos secretos la reclamaban. Pero los otros amigos aceptaron encantados y la charla fue amena, libre ya de protocolos y tensiones, y por fin el embajador pudo reír como no recordaba haber reído desde que sus transitados pies hollaran esas tierras. Reía sacudiendo la cabeza mientras su señora esposa intentaba reacomodarle el pelo. El embajador reía cada vez más. Sacudía la cabeza, clamaba: «Déjame despeinarme, mujer. Por una vez quiero sentirme despeinado, despierto, desquiciado, libre». Y estiraba una fuentecita de dulces hacia la lánguida, ávida mano de Bella. Y Bella los aceptaba como si no supiera en honor de quién la despeinaba ni por qué motivo dulces. Pero después, con el nivel de alcohol en grado óptimo, improvisó aquel memorable monólogo de la melena mora que habría de franquearle las puertas del infierno. Malditos malhadados misántropos, marranos mercenarios, malparidos mirones no merecen mesarse sin melindres la melena, porque las mieles manan de melenas morenas y mágicos manoseos mitigan mordeduras de monstruos macrocéfalos. Meritorias melenas, maravillas, Minerva me mueve a mirarlas, etcétera, etcétera, que nadie pudo reconstruir en su totalidad, a pesar de haber sido rubricado con aplausos mucho más entusiastas que los que en su momento cosechara la epopeya del maestro. Y muy tiernas piececitas fueron ensamblándose esa noche, hasta el punto que Mara aprovechó la ráfaga amistosa para proponer una reunión en su propio hogar. Ese algo que flotaba en el ambiente, Mara quiso uncirlo a su carro y atrapar al esquivo a Aldo Hueso Duro de Pelar Juárez. La reunión quedó concertada para la próxima semana. Tienen que venir todos, toditos todos. Prepararé suculentos manjares locales para halagar el gusto de nuestros diplomáticos invitados de honor. Platos bien condimentados, estimulantes en más de un sentido. Con esta advertencia, quiso Mara franquearle al esquivo el camino a su cama, pero solo logró armar una trampa en la que caerían otros seres totalmente inocentes. Inocentes al menos de las manipulaciones máricas. Inocente, inocente. ¿Quién está de verdad libre de culpa? ¿Quién tira la primera piedra? Tercero. Bella sobre la cama acariciando una sensación inesperada. El miedo. Algo que va a olvidar muy pronto y va a entrever nuevamente y va a dejar sumergir como las distintas ondas de una serpiente marina. Un tiempo de miedo arqueado sobre la superficie consciente. Un tiempo de miedo subacuático. ¿Miedo de qué? ¿Por qué? Sensación confusa como la de estar al borde de un descubrimiento que muy bien podría llevarla a la catástrofe. Nada vinculado con el miedo concreto y confesable,
que flotaba por las calles de esa ciudad en esos tiempos de violencia. Miedo ajeno a la agresión policial, a las razzias, a las desapariciones y torturas. Pensaba en el embajador en esos ratos, llamándolo ya por su nombre de pila, el ya Pedro en los pensamientos de Bella, con identidad propia. Había habido entre ellos tan solo algún cambio de miradas, esas señales secretas que Bella sabía captar también cuando quería. Se había sentido acariciada, protegida cuando él la miraba, y eso era importante. Pedro protegiéndola no como embajador, sino como hombre. Bella, bella, guarda con estas altisonantes frasecitas de admiración fálica. Se recriminó riendo y saltó de la cama para ir a vestirse. Así le iba transcurriendo la vida, con algunos ramalazos lúcidos y la necesidad de borrarlos cada tanto pasando el trapo húmedo de la broma. Por lo tanto, cabeza de pizarra por dentro y de cobre relumbrante por fuera, Bella llegó, tarde, a la reunión en casa de Mara. Entró sonriendo con pasos como de danza y no le fue difícil. Le bastó con trasladar el movimiento del ascensor a un plano vertical y obligarse a sentir que giraba por dentro mientras iba saludando a uno por uno. Llegó el alma de la fiesta, señaló alguien, y todos fueron contagiándose de su alegría hasta que Bella se encontró frente al embajador, que la recriminó, muy sin sonrisa. ¿Por qué me hizo esperar tanto? Y Bella ya no pudo seguir sintiéndose liviana. Se dejó conmover por la inestable seriedad del embajador y permitió que poco a poco fuera aislándola del grupo. Bastante acaparador el hombre. Aún con su mujer de testigo fue derivando a Bella hacia el balcón y allí la arrinconó para él solo, sin ningún propósito especial, simplemente para mirarla a los ojos y hacerla sentir incómoda. Nada menos que a Bella. No hay derecho. Incómoda frente al embajador que era ahora interpelado por su primer nombre y a todas luces había hecho muy buenas migas con los amigos de Bella. Amigo, por lo tanto, Pedro el embajador. Amigo, pero inquietante. Las frases que cruzaron a esa altura fueron apenas exploratorias, mero intercambio de tanteos, pero empezaron a funcionar ya como sondas de profundidad y muy bien pudieron prefigurar un diálogo que se repetiría más adelante con variantes. No entiendo por qué anda suelta una mujer tan encantadora. Porque soy una bestia solitaria y voraz. Arf, devoradora, depredadora. ¿Acaso no te diste cuenta? ¿No te da miedo? ¿Cómo no me va a dar miedo? ¿No ves que me quedo en la seguridad de mi mujercita rubia? Entre Gretel y la bruja, uno siempre va a optar por Gretel. Pero qué fascinación tiene la bruja. Te prometo que voy a luchar denodadamente contra las ganas de saltar al abismo, pero el abismo, este abismo, es lo más endiabladamente tentador que conocí en mi vida. De alguna manera ambos compartían ya ciertas percepciones. En el balcón de Mara sabían, sin poder explicárselo, que entre ellos se trataba de esa extraña sensación llamada vértigo. Algo como un único paquete en el cual se habían mezclado los elementos más incompatibles, la imperiosa necesidad de saltar y el pánico de ceder a esa imperiosa necesidad suicida. Bella lo iba percibiendo. Los ojos puestos 13 pisos más abajo, allá donde nacen las sirenas policiales que hieren la piel de la noche. Los ojos asomándose al vacío y la mano aferrada con desesperación a la baranda, los nudillos pálidos. Pedro no tomó esa mano, aunque ganas no le faltaron, y la mano pareció marchitarse como hoja de otoño. Las manos no tomadas, las bocas no besadas. La boca de él temblaba a veces, tiernos labios asomaban por entre los pelos que intentaban ocultarlos, boca sensual del todo delatora de algo que estaba vibrando y no quería traicionarse. Señor embajador, rió Bella al levantar los ojos de un vacío para hundirse en el otro. Señor embajador, usted me confunde. No me confunde con otra, no, ni piensa de mí cosas que yo no soy porque yo soy todas. No, lo que hace es crearme confusión, perturbarme. Al rato se produjo la inevitable interrupción de tanto mensaje dicho a medias. El balcón fue invadido,
Mara quiso inquirir sobre los asilados en la embajada de Pedro. El embajador diplomáticamente intentó desviar la conversación de tan espinoso tema. Otros insistieron, reclamando detalles, pero mucho no duró la pretendida toma de conciencia colectiva. Presintiendo la tensión de Pedro, Mara los volvió a llamar a la irrealidad para no permitirles olvidar que en su casa en lo alto estaban al resguardo de las feroces acechanzas externas. Las humeantes cazuelas hicieron el resto y promovieron una hermandad de sabores que los fue llevando a la despreocupación ansiada. Hay que ver con qué facilidad los condenados se aferran a la más mínima distracción, la menor y la chita de olvido, todo para evitar mencionar lo inmencionable. El momento de la partida se fue estirando entre otros impenitentes noctámbulos que se resistían a retornar a ras de tierra. Mara hacía lo imposible por irlos reteniendo y sacaba de su galera más postres y más licores, otro cafecito, un coñac, y sacaba, y Bella esperaba con su semisonrisa el instante de verla producir el conejo, la rendición de Aldo. La reunión siguió el cauce estimulante de los grandes encuentros humanos, con miradas cruzadas, atracciones y repulsas e hilos misteriosos que se iban anudando por encima de las cabezas incautas, hasta que el embajador consideró que había llegado una hora lo suficientemente avanzada como para retirarse con cierta dignidad. Descolgó el teléfono y reclamó su coche. Y todos se fueron despidiendo. Mara hizo su último intento por retenerlo a Aldo, pero Aldo se aferró al brazo de Bella y le dijo: «Te acerco», y ella se vio obligada a aceptar, aunque hubiera preferido hacer el viaje con Pedro, aún a costa de tener que compartirlo con Madame la embajadora. Compartieron, eso sí, los cuatro, el ascensor y también una emoción fuera de programa. Estruendo feroz y sacudida que por suerte no destrozó el aparato, señal de que a poca distancia acababa de estallar una bomba. Pedro, al sentir el cimbronazo, estiró los brazos y abrazó a las dos mujeres, una a cada lado de su pecho, y las retuvo contra sí hasta llegar a la planta baja. Al abrirse las puertas se encontraron ante una desolación de vidrios rotos. La onda expansiva aclaró Aldo para demostrar que mantenía la calma. La bomba había estallado a una cuadra. Ya estaban llegando los patrulleros y quizá al día siguiente lo leerían en los diarios. ¿O no? De todos modos, Pedro detectó a su chofer en la vereda de enfrente ante su coche intacto, y Aldo había estacionado bastante más lejos y ninguno de los dos quiso dejarse perturbar por la bomba, algo tan habitual en estos tiempos. Pero fue para digerir el cimbronazo del ascensor que Aldo lanzó al aire la próxima invitación. «A ver si nos reunimos pronto en casa a comer un asadito. Es un barrio tranquilo». Y así empezó la cadena de festejos que, eslabón por eslabón, iría amarrando a Bella, y Bella como siempre tan desprevenida. De todos modos, una fatalidad que se va armando con nuditos de fiesta. ¿A quién puede aterrar? ¿Y quién, pregunto, quién puede resistírsele? Cuarto. Bella llegó a casa de Aldo vestida de negro, con ideas al tono y a la vez exaltada por haber estado acariciando fantasías de muerte que la hacían sentirse omnipotente, por encima del grupo de amigos y más cerca de ese delicioso embajador llamado Pedro, que tenía una cápsula de muerte enquistada en su casa. Al atravesar el largo jardín y llegar a donde estaba reunido el grupo, justamente lo oyó a Pedro disculpándose ante el dueño de casa, pero en voz tan alta como para que le llegara la aclaración a ella, aún antes de haberse saludado. «Mi mujer no pudo venir y lo siente muchísimo. No se encuentra bien la pobre. Me temo que estamos viviendo demasiadas tensiones». Aldo pareció contrito. Quizá el embajador también un poco, aunque no se le notara demasiado, pero Bella y Mara intercambiaron una fugacísima mirada de complicidad, y cada cual por su lado se dispusieron a volverse radiantes esa noche. Noche fácil para lograrlo. En el jardín algo selvático de Aldo, al resplandor de esas brasas que en la enorme parrilla iban haciendo chisporrotear una carne de la que se desprendían efluvios despertadores de apetitos varios. Al preparar la ensalada, Mara podía soñar que esa sería su misión en la vida: convertir todo el jardín
en ensalada para brindársela a Aldo. Y mientras desgarraba la carne con los dientes, Bella podía soñar que esa sería la suya, en lo que al jugoso embajador se refería. ¿Qué soñaban los aludidos señores? ¿Qué soñaba el resto de los invitados? No era cosa fácil de adivinar por encima del constante rumor de la animadísima conversación o de la música que fue copando la sonoridad ambiente hasta empujarlos a todos al baile. Un baile mezclado con rondas y risas y nudos que Pedro aprovechó para irla arrinconando a Bella, separándola de los demás con pasitos de samba, guiándola hacia la periferia con meneos de cadera un poco torpes, pero graciosos. Hablaba mientras bailaba. Con movimientos de mano recalcaba las palabras y Bella trataba de atender más a esas manos que a esos labios. Manos apilaban elementos invisibles, juntaban, acariciaban. Las manos sí podían, y Bella se preguntaba por qué estaría la verdad y optaba por creer en los gestos. Pero el monólogo de Pedro ya abogaba por otros derroteros, y quizá las palabras no eran del todo mentirosas cuando él le decía: nunca nos vemos a solas. Deberíamos almorzar en algún lugar tranquilo que esté fuera del mundo. Y Bella no quería ni abrir la boca para que él pudiera seguir hablando, maniobrando, y quizá con esos pies bailantes llevarla a algún lugar fuera del mundo, no solo para almorzar, sino también para... Apenas lo estimulaba con algún movimiento de hombros, de esos que le salían con natural elegancia, o le pasaba una mano algo hindú con rápido movimiento de dedos, muy cerca de la boca, pero él no aprovechaba para manotearla y besársela, atrayéndola hasta el rincón más remoto del jardín, donde la hiedra cubría los árboles más altos. Del todo arrinconada, Bella cesó de menearse. Sin más movimiento, con la música a lo lejos, Pedro por fin dejó de hablar y los dos quedaron en la penumbra mirándose a los ojos, donde había luces. Y Bella, sin saber qué hacer ni qué decir, porque los sueños no tienen derecho a materializarse así de golpe, sin que una esté preparada, preguntó: ¿el lobo, Pedro? Pedro, ¿y el lobo? ¿El lobo? ¿O será la inversa, un cordero con piel de lobo? Eso soy para usted, señora, si usted me lo permite. ¿Será o no será, aunque en esta sencilla ceremonia se lo prohíba para siempre? Y arrancando una flor con el mismo vuelo de la mano, se la puso a él en la solapa. Un malvón colorado, algo poco embajadoril, pero muy tierno. Me la voy a comer, señora, para que esta bella flor que usted me ha brindado pase de inmediato a circular por mi sangre. Por favor, embajador, usted que tiene sangre azul se la va a manchar. No, se volverá morada, sangre de obispo, sagrada. Sangrada. Desangrados, así vamos a quedar nosotros si no nos cuidamos un poco. Y bueno, a portarse bien se ha dicho, volvamos con los demás. No hablo de portarnos bien y cuidarnos de los otros. Eso que puede importarnos. Nos vamos a desangrar si no nos cuidamos de nosotros mismos. Quinto. Lo que más me preocupa de esta historia es aquello que se está escamoteando, lo que no logra ser narrado, una forma del pudor, de la promesa. Lo escamoteado no es el sexo, no es el deseo como suele ocurrir en otros casos. Aquí se trata de algo que hierve con vida propia, hormigueando por los pisos altos y los subsuelos de la residencia. Los asilados políticos. De ello se trata, aunque estas páginas que ahora recorro y a veces reproduzco solo los mencionan de pasada, como el descuido. Páginas y páginas recopiladas anteriormente, rearmadas, descartadas, primera, segunda, tercera, cuarta versión de hechos, en un desesperado intento de aclarar la situación. Entre tantas idas y venidas que han sido narradas en distintas versiones, se descubre la mano de alguien que también quiso aclarar esta confusión de vida. No hay autor y ahora la autora soy yo, apropiándome de este material que genera la desesperación de la escritura. Del material que tengo entre manos, descarto las crónicas tediosas de encuentros sin consecuencia entre el embajador y Bella, de los ensayos y representaciones de Bella, la descripción de roles que van asumiendo uno y otro en muy diversos escenarios. Los vaivenes de siempre. Hay papeles de Bella que alguien, la propia Bella, a todas luces, intentó suprimir o minimizar,
papelitos estrujados, anotaciones en servilletas de papel manchadas, trozos de información que a veces me parecen rescatables como este. Tema de los pellejos. ¿En qué pellejo se mete una cuando encuentra a alguien que logra estimularla? En el pellejo de la atracción, el siempre alerta, el de los poros ansiosos y las fibras vibrantes. Una está dormida, y de golpe viene otro que le despierta toda la capacidad inventiva, que le despierta a una hasta los más remotos rinconcitos donde se agazapa, y la hoja está desgarrada en este punto, y nunca sabremos que se agazapa, que se despierta en los remotos rincones de Bella, porque esta parece ser la historia de lo que no se dice. El deseo, en cambio, se menciona pero no se cumple. Pedro la acaricia a Bella. A veces hasta la envuelve en sus brazos, la rodea de palabras y de confesiones, pero no de actos. Hablan y hablan y hablan de todo hablable, menos de lo otro. Los asilos, que se realizan pero no se mencionan, o se mencionan al pasar apenas. Entre todo el papelerío aparecen dos diálogos claves, dos conversaciones perdidas entre las tantas que descarto. Transcribo el primer diálogo que tuvo lugar aparentemente en el despacho del embajador, meses después de haberse conocido. Bella le comunicó: «Tengo una pareja de amigos abogados ambos, defensores de presos políticos. Fueron los últimos que se animaron a presentar un habeas corpus en nombre de 5 de sus clientes desaparecidos. Ahora los buscan, les pusieron una bomba en la casa, están desesperados y ya no tienen dónde esconderse. Piden asilo. Bella, te prometo hacer lo posible. Lo que me pidas es para mí sagrado, pero la situación está sumamente difícil. Ya no puedo permitir que se asile todo mundo. No puedo abrir las puertas como antes. Estamos muy controlados. Primero tengo que realizar todo tipo de indagaciones para asegurarme de que se trata en verdad de perseguidos políticos. Y aún, así, estudiar la manera de hacerlos entrar clandestinamente. Esos guardianes oficiales que se supone protegen la residencia, que se suponen son custodios, actúan en realidad de cancerberos para impedir el paso. Ambivalencias de la protección. De eso estaba hablando Pedro, aunque Bella no estuviera ese día atenta a los metamensajes. Ese día Bella no buscaba concretar la pasión de Pedro, sino que reclamaba su complicidad en asuntos para nada sentimentales. Más allá de lo que dejan traslucir estos papeles, ahora en mi poder, pienso que Bella estaba mucho más comprometida políticamente de lo que jamás había querido admitir, ni siquiera a sí misma. Los papeles narran su historia de amor, no su historia de muerte, pero me consta que hubo otras corrientes más profundas encontradas. Lo sé, porque yo también recorrí esos senderos, y ahora me apoyo en Bella y en su aparente desparpajo para recrear la historia, y ella, protagonista al fin, solo aporta los elementos menos comprometedores. Nos habla de una busca de amor, solo de eso, los desencuentros, los tiempos más o menos eróticos con Pedro, las esperas, las angustias, los temas de siempre. Los papeles escamotean el otro plano de esa realidad, donde Bella es apenas una pieza más, un peón en el juego. Y yo en medio de todo esto, tratando de rescatar aquello que se nos escapa entre los dedos, porque responde a un escamoteo más global, la ley de asilo. Un delicadísimo equilibrio, una ley que no debe ser infringida ni aún años más tarde y por vías de ficción. Durante el tiempo de su refugio, el asilado queda suspendido en el no lugar de la embajada. Ya no está más en su propio país, asiento de la embajada, y por lo tanto no está en ninguna parte. Entre esas paredes que no son de cárcel no puede recibir correspondencia ni llamadas telefónicas. Nunca más podrá ver a sus amigos, que quizá vivan a pocas cuadras de distancia. Solo a escondidas leerá los diarios. Y sabemos que la pareja de abogados conocidos de Bella pudo por fin ingresar a la embajada. El primero de esos regalos no expresados que Pedro empezó a hacerle a Bella. Pedro, el verborraico, respetando cierto tipo de silencios de los cuales Bella acabó por contagiarse, hasta el punto de que su pretendida autobiografía indirecta, su novela testimonial, acabó desinflándose en partes y haciendo solo alusión pasajera a los hechos verdaderamente trascendentales. Sexto,
Nadie quiere entender, se quejó Pedro. Los asilados exigen salir al jardín por lo menos 3 horas diarias, pretenden comidas variadas, y lo peor es que tienen razón. Y yo no puedo decirles que hay amenazas de bombas, que mientras se asolean en el jardín, están a la merced de cualquier mira telescópica. No puedo sembrar el pánico y decirles que a cada rato recibimos llamadas telefónicas amenazando con secuestrarlos, que no logro dormir porque cada coche que se detiene bajo mi ventana pienso que son los secuestradores y sé que no estamos seguros, ni de día ni de noche, y las provisiones no pueden entrar. Los guardias lo esculcan todo, lo destruyen todo con el pretexto de buscar armas o mensajes o lo que fuere. Los asilados deben estar en el más protegido de los mundos, y yo hago lo imposible para que así sea, pero no puedo calmar a los descontentos. Tampoco puedo conseguirles el salvoconducto para sacarlos del país, aunque día por medio me entrevisto con el canciller. Lo único que puedo hacer en lo posible es evitarles el pánico, y no sé por qué te estoy contando todo esto, mi bella bella. Yo, que no se lo cuento ni a mi almohada, ni a mi tío Ramón, con quien hablo todas las noches al acostarme, o algunas noches, bueno, y él me entiende mejor que nadie, aunque toda su vida haya vivido en su pueblecito y solo hable con las plantas y con ciertos animales no vívidos, implumes. Con decirte que cierta vez mi tío Ramón iba por el bosque y de golpe, ¡oh sorpresa!, encontró sobre la tierra el reloj que se le había perdido 2 años atrás. Sí, era el mismo Longin, su único orgullo, el que lo había prestigiado en todo el pueblo. No lo podía creer. Se agachó para tomarlo y llorar sobre él dándolo por muerto, pero le pareció que el reloj estaba andando. Imposible, se dijo, llevándoselo a la oreja por si acaso. Y sí, el reloj funcionaba 2 años después. ¿Te das cuenta, bella? Entonces mi tío Ramón, que es muy curioso, volvió a dejar el reloj donde lo había encontrado y se quedó esperando. Poco tiempo tuvo que esperar el hombre, porque al rato no más vio salir a la víbora de su cueva y pasar deslizándose pegadita al reloj, dándole cuerda. «Nos hiciste esperar mucho», le dijo la víbora a mi tío Ramón. «Casi 15.000 horas». Madame, la embajadora, que había hecho irrupción en la salita minutos antes, no pudo contenerse. «¿Cómo no conocía a tu tío Ramón? ¿Cómo nunca me hablaste de él?» «Deja, mujer, tú ya sabes demasiadas cosas de mí. El tío Ramón es un familiar que tengo solo para Bella. El tío Ramón, los amuletos varios, las magias de las gentes de su pueblo, y esa sutil red de encantamientos que Pedro fue tejiendo alrededor de Bella durante aquella tarde que se prolongó hasta muy avanzada la noche. Cada tanto Bella hacía amago de irse, y Pedro llamaba al mucamo para que le sirviera más bocaditos o descorchara otra botella de champán. O Madame, la embajadora, volvía en una de sus brevísimas incursiones y la instaba a quedarse. Finalmente Pedro decidió no asistir a la cena en la embajada de Austria, y prefirió apoltronarse en la salita íntima, disfrutando de la presencia de Bella. No entiendo por qué la información crucial ha sido omitida en la relación de este encuentro clave. Según parece, el día de marras de Pedro le dijo a Bella desde un principio que esperaba una comunicación urgente de su ministerio y necesitaba tenerla a su lado. Bella, ya convertida para Pedro en la encarnación de ese país al que necesitaba aferrarse, con el que no quería romper relaciones diplomáticas si le llegaba la orden telefónica. Pedro reteniendo a Bella, mágicamente conquistándola para que en otro plano no se plantee el fracaso de sus gestiones oficiales. Y Bella, de alguna forma, debió de haber sentido en la piel esa embestidura. Debió haberla sentido y rechazado. No Bella con gorro frigio, no Bella como símbolo patrio, y menos de esta nación tan conflictuada. Quizá por eso prefirió ni mencionar la espera de una orden que, además, significaría el alejamiento de Pedro. Tampoco mencionó su entrevista con la pareja asilada ni las largas conversaciones que mantuvieron posteriormente. Tampoco los peligros que corrió para conseguirles ciertos documentos imprescindibles para tramitar el salvoconducto. Bella creyó en todo momento, o nos hace creer,
que lo único importante para ella era alcanzar una intimidad con el embajador. Pedro le ofreció todo tipo de intimidades, le reveló la información más secreta, le dejó la libertad suficiente como para actuar en favor de la pareja contrariando todas las imposiciones de la ley de asilo. Prefirió no enterarse de la asistencia de Bella a la pareja de abogados, pero se resistía a ceder lo más íntimo de su intimidad. Aparentemente, lo único que a Bella le interesa. Son apenas las 12 de la noche, mi Bella. No se vaya. Prometo que la carroza esperará y no volverá a hacer calabaza. Vamos a brindar por la medianoche. No hemos hecho otra cosa más que brindar, Pedro, desde el mediodía, en el jardín, en el comedor, en la sala principal, en este acogedor saloncito. Tienes razón. Quieren otras dependencias. Subamos ahora a la biblioteca. Haciendo claro, como en las curas de espanto. Bella, toma tu espíritu y vente. Bella, toma tu espíritu y vente, Bella. Toma tu espíritu y vente. Hay que llamar 3 veces a la persona por su nombre para que el espíritu no se aleje del cuerpo y el cuerpo no parta a hacer trapisondas por su cuenta. Bella tomó en cambio su cartera y se fue, después de cariñosa despedida, pensando que ciertas trapisondas con el cuerpo no serían del todo desaconsejables y ¿cuándo? Mi vida, ¿cuándo? 7. No hay como renunciar a lo que se quiere para finalmente conseguirlo. Bella lo sabía y al mismo tiempo le costaba renunciar y pasito a pasito caminaba por las calles arboladas pensando, bueno, basta, este es el tope, no se puede pedir más. Él da lo que puede dar y basta. No peras al olmo, dejémoslo así. Y después de todo, ¿por qué no pretender algo más? ¿Quién lo impide? Un hombre casado, un hombre con su vida hecha, y eso no parece ser lo que más lo preocupa. ¿Qué lo preocupará entonces? ¿Por qué no pegará de una vez el zarpazo, el tarascón más bien? Cómeme, negro. Solo que Bella ya no se sentía disponible. El minuto de la gula aparentemente había pasado, y si se dirigía a la residencia era para cumplir una misión, no para verlo a Pedro. Por eso caminaba despacio, dejando que el tiempo corriera y la noche avanzara para no tener que enfrentarlo. Llegaría a la embajada, los guardianes estarían esperándola, le franquearían el paso y ella podría quizá ayudar en algo. Pedro la había llamado por teléfono 1 hora atrás. Cierta vez mi tío Ramón tenía unos invitados en su casa que se le iban quedando, y aunque él hiciera lo posible por conseguirles otro sitio, no lo lograba. Y cierta tarde como esta a la señora le dio un ataque de nervios y no hubo forma de calmarla. Así que mi tío Ramón, aunque no creía en los psiquiatras, empezó a llamar a todos los psiquiatras que encontró para que fueran a ayudar a la señora. Pero ninguno quiso ir a esa casa porque, alegaban, la casa estaba embrujada. Más que psiquiatra, tu tío Ramón hubiera necesitado un exorcista, Pedro. Dentro de un rato voy para allá. Y camino de la casa embrujada iba nomás Bella, dándole tiempo a Pedro y a Madame de partir a otra de las tantas recepciones oficiales, sin ganas de verlos. Pero al llegar se encontró con Pedro aún allí, de smoking. Estaba esperando, Bella. Todo se ha complicado hasta lo indecible y necesito tu asistencia. Te cuento de menor a mayor los dramas del día. Se nos enfermó la cocinera y tenía que cocinar para todos nuestros, digamos, invitados. Recibimos constantes amenazas telefónicas. Desapareció mi secretaria. Y ahora, para colmo de males, como si todo esto fuera poco, se nos ha metido en la casa un pez gordísimo. Casi te diría el principal perseguido político del país. Y le tenemos que dar asilo aunque haya ingresado sin nuestro consentimiento. Fíjate, Bella, que dijo que era el doctor, y como todos esperaban al psiquiatra que nunca vino, le permitieron la entrada. Ahora sí que se van a ver entorpecidas todas las gestiones. Nunca más me darán el salvoconducto para sacar sanos y salvos a los otros. Necesitaba hablarte, Bella, consultarte. Pedro, esto es espantoso. Decime qué puedo hacer por vos, lo que quieras. Me tienes que ayudar. Me tienes que sacar de esta duda que no me permite actuar. Estuve esperándote para consultarte, no podía irme sin antes hacerte esta gravísima pregunta. Dime, Bella, ¿de quién es la frase?
¿De quién esta frase que me ronda la cabeza desde que entró el pez gordo? Esta frase que no me deja respirar casi. ¿Es del Martín Fierro? ¿De mi tío Ramón? ¿De García Márquez? ¿De Borges? ¿De quién? Ay, Pedro, ojalá pueda ayudarte. ¿Qué frase? Éramos pocos y parió la abuela. Fue ese el precioso instante en que Bella supo que no tenía sentido resistirse al amor, que después de esa frase, de esa vital y desbordante apertura de humor en medio del espanto, lo amaba a Pedro con o sin manifestaciones físicas. Y a continuación vienen resúmenes, anotaciones, trozos de diálogos, pequeñísimas escenas sin importancia, otras sintetizadas en párrafos que habría que hilar nuevamente para poder retejer la historia. La historia de la histeria de la abogada, por ejemplo, apenas mencionada al pasar y en la que Bella jugó un papel preponderante e hizo de ama de casa en la residencia, mientras el embajador y Madame cumplían sus deberes protocolares. Bella consiguió por fin una psiquiatra, aplacó sus temores de verse enredada en algún tipo de acción subversiva y antigubernamental, aplacó los ánimos de la abogada y se sentó a esperar a los embajadores para pasarles el parte del día, o de la noche, y poder despedirse. Pero no pudo despedirse. Pedro la retuvo. La fue gradualmente envolviendo con sus palabras, con sus brazos, con todo el cuerpo, y Bella por fin cumpliendo su sueño de una relación íntima con Pedro, y entonces se nos escamotea también el amor, que fue expresándose durante toda esa noche, y solo se nos deja el miedo, de Bella. Yo lo vi, yo lo hice y lo deshice, reconstruí, armé y desarmé. ¿Armar al ser humano? ¿Desarmarlo para descubrir cómo está hecho? Pretensión que viene de tan atrás, ganas de saber, de romper un poquito, empujar un poco más para comprobar hasta dónde resiste, y casi siempre se caen, casi nunca aguantan y después aprovechan la caída para salir corriendo. Bella empuja y empuja y solo piensa que el otro va a caer y después, ¿qué? Casi siempre es ella quien se machuca y hace trizas, se golpea y destruye, y el otro nunca está allí para amortiguar el golpe. El otro casi siempre cae encima de ella, ileso, y la aplasta. Sofocada estoy bajo el cuerpo de él, todos mis orificios obturados, sin poder respirar ni gritar, y él tan satisfecho. Y yo casi tan satisfecha también, y sofocada. ¿Será este el precio? ¿Sofocada? Despertate, Pedro, quiero irme a casa. Despertate, está amaneciendo, nos van a descubrir, pueden vernos. Tu mujer, los asilados, nos van a descubrir los guardianes y los custodios, todos van a saber, los de afuera y los de adentro, los guardias armados y la policía secreta, todos van a saber. Que no se enteren, Pedro, que nos dejen tranquilos, que no nos manoseen. No quiero que me unten con la viscosidad del saber, no quiero que jueguen a una complicidad teñida de amenazas. Pedro, despertate, Pedro, levántate. Huyamos de esta salita, volvé a tu dormitorio, Pedro. Ayúdame a salir de acá, movete, reacciona, defendeme. Monólogo que quizá no tuvo lugar durante la primera pernoctada de Bella en la embajada, que probablemente fue el fruto de alguna otra noche subrepticia. Pedro parecía querer que todos tomaran conciencia de su relación con Bella. Era esta su respuesta debida a tanta amenaza de destrucción y de muerte. En cambio, para Bella, la respuesta debida era no solo la necesidad de estar con Pedro manteniendo el secreto, sino también el miedo estimulante que la llevaba por las calles con los ojos bien abiertos, miedo que la expulsaba del lado de Pedro con las primeras luces y la lanzaba por el mundo con la casi certeza de que la estaban siguiendo. Lo otro no, lo otro era Bella, yendo y viniendo despreocupada, acumulando las sensaciones más positivas para darle los últimos toques y pulir al máximo el espectáculo que estaba a punto de estrenar y que llevaba por título El todo por el todo. Representación unipersonal en 2 actos y montones de actitudes con todas las máscaras izadas como velas. Espectáculo concebido para invitar al público a jugarse tratando de burlar las barreras de censura mientras la posibilidad todavía existiera, apurándose antes de que la represión, esa mancha de aceite, completara su eficaz marcha de mancha y lo contaminara todo. Creación y censura, lo hecho y lo deshecho, decía Bella, lo desechado. Un dechado de creación,
ella, una castración sin tacha, la censura. Todo por una actuación que durará apenas 5 precisas representaciones, pero que será en realidad una invitación a dar el paso y jugarse, a saltar sin importarles, o a ella o a su público, si abajo está el vacío. Invitación, insinuación, instigación a la introspección, ese fondo común, pavada de proyecto. Y unos días después, Pedro. ¿Cómo fue aquello que dijiste en tu maravilloso espectáculo? Eso sobre la relinga del pujamen, las velas arriadas que quisieras izar más allá del palo de mesana. No sé, Pedro, algún absurdo más. No quiero acordarme de la escena cuando estoy acá abajo con vos. Pues yo quisiera ayudar a izarte nuevamente. Quiero que partas a todo trapo hacia la gloria que mereces, para lo cual he hecho las gestiones pertinentes ante mi Ministerio de Cultura. He aquí la invitación oficial para que realices una gira por mi país. Puedes zarpar dentro de una semana, y es muy buena fecha porque en 15 días más estaré por allá y podré aplaudirte todo lo que sea necesario. De propia mano como te mereces. Si me permites esta feroz cursilería, te diré que quisiera aplaudirte y pulirte. Quiero ser quien saque todo el brillo a esta piedra preciosa que tú. ¿Ahora me vas a decir que soy una piedra en bruto? En absoluto, centellante, pero yo sacaré a relucir hasta tus facetas más ocultas. Verás que soy buen lapidador. Lapidario querrás decir por tus juicios. En toda inocencia, Bella tomó la invitación como un homenaje a su talento. Quizá la promesa del embajador de alcanzarla al poco tiempo le impidió sospechar, como hubiera sospechado en cualquier otra circunstancia, que él estaba tratando de sacársela de encima. O más grave aún, la estaba rápidamente alejando de seguros peligros que más valía no detallarle para no alarmarla. Y así, libre de toda sospecha, Bella pidió una semana más de plazo para preparar bien sus cosas. Pedro se la concedió, y a último momento la obligó a partir antes de tiempo. Lo bien que hizo. Octavo. Busco y busco entre los papeles de Bella, y encuentro poco relacionado con su partida o con su gira por las universidades en tierras de Pedro. Apenas breves referencias, y por fin el esperado arribo del embajador narrado en pocas palabras, en menos palabras aún la inquietante noticia que el embajador le trae. Hombres de civil allanaron el departamento de Bella, interrogando a los vecinos, revolviendo todas sus pertenencias en busca de no se sabe bien qué. Y la mención de este hecho tan significativo, esbozada al pasar, elaborada solo en uno de esos diálogos absurdos que solían mantener Bella y Pedro, pantallas verbales. ¿Quiénes habrán sido?, preguntó Bella. ¿Y los parapoliciales o los paramilitares? Vaya uno a saber. Claro, así queda todo aclarado. O los paracaidistas, ¿no? O los parapsicólogos. No, quizá las parafernalias, o las paradentoses, las paráfrasis. No hay que descartar la posibilidad de que fueran mujeres vestidas de hombres. Eso para afecto. Estamos de parabienes. Mientras no sucumbamos a la paranoia. Y yo, quien ahora esto arma, ¿por qué pretendo encontrar determinadas claves del asunto cuando me están siendo reveladas unas claves distintas? ¿Por qué buscaré escenas que no figuran resistiéndome a transcribir las que tengo enteridas entre manos? A veces no las transcribo porque después de leídas una vez, nunca más vuelvo a ellas. En este magma de datos que se transpapelan capítulos enteros, como los asilados, solos ahora en el silencio de la embajada, dueños de ese espacio restringido y anónimo, traspapelados también ellos, sin saber dónde se encuentran en medio de esa compleja realidad externa que los rodea y amenaza. Páginas enteras pueden desaparecer tragadas por las otras mientras ciertos papeluchos menores afloran a cada instante para reestructurarla a B. Las sombras se le venían encima, a Bella, opacándolo todo como papel manteca. Y después la rebeldía. Lucha a muerte contra las sombras, lucha inútil porque ellas ganarán si quieren. Y si no quieren, ¿de qué vale el triunfo? Solemos creer que para combatir las sombras se requiere más luz. Pero al intensificar las luces solo se logra intensificar las sombras. Solo la oscuridad mata las sombras. Esto es lo intolerable.
Noveno. Vuelvo a encontrar las escenas de los tiempos del viaje y las transcribo completas. Bella muchas veces hubiera querido gritárselo a la cara, agarrarlo bien de las solapas y escupirle toda la verdad, solo que en aquel preciso instante Pedro llevaba puesto coqueto pijamas sin solapas, y ella estaba tendida sobre la vastísima cama de él, en la propia casa de él, en el país de él, sin fuerzas para sacudir a nadie y menos en terreno ajeno. Por eso se limitó a preguntar humildemente: ¿por qué tendremos siempre tanto miedo de confesarnos el amor, de reconocerlo en nosotros mismos? ¿Por qué saldremos siempre huyendo de algo que puede ser tan delicioso? Pedro se vio reflejado en ese espejo, y por lo tanto no contestó: hablas por ti misma, yo nunca huyo. Porque él, en efecto, gran campeón de los 1000 metros llanos, experto maratonista. Bella lo había pescado muchas veces escapándose mentalmente, poniendo una distancia infranqueable entre ellos dos, aplicando simplemente, por deformación profesional, el diplomático sistema de hacerse el que no ha oído lo que se le dice. No esa vez se sintió acorralado y contestó creyéndose el feliz poseedor de la respuesta justa. Porque tenemos miedo de perder, le tenemos miedo al rechazo. Nadie quiere arriesgarse a demostrar sus sentimientos para que después el otro se aleje dejándolo con las manos vacías. En absoluto, la verdad que Bella entreveía era bastante más compleja, inexplicable. Cuando dos personas se juntan, si de veras están juntas, siempre se produce una modificación profunda en ambas. Algo se despierta por el solo contacto con el otro, algo nuevo y distinto que nunca más volverá a dormirse del todo. Ya no somos los mismos después de un encuentro, nos enriquecemos, cambiamos, y es un cambio inquietante. Y cuando el otro se aleja no lamentamos tanto su ausencia como la pérdida del ser en el que nos habíamos transformado nosotros a su lado. ¿Habrá emitido Bella este discursito en voz alta? Lo más probable es que lo haya callado a conciencia, en la medida en que nunca fue propensa a abrir su corazón de par en par, tan solo a tratar de abrirle el corazón al otro, arrancándoselo de propia mano. Pero puede que sí, que lo haya dicho no más, porque mucho después, en los prolegómenos de la despedida final, Pedro le diría: me has modificado tanto. Y ella, en lugar de confesarle y vos a mí, como hubiera sido la verdad, parece que solo atinó a contestar: modificado, menos mal. Pensad que sería de vos si te hubiera momificado. Serías entonces del todo rígido e incurablemente diplomático. Ironías posteriores. Porque en el preciso instante de esta relación de hechos, aún los vemos a ambos tirados sobre la cama, según explica el texto, como si el mar los hubiera arrojado a la playa. Trapos ablandados, ahitos, naufragados en sábanas azules. A veces Bella, con enorme esfuerzo, pegaba unas brazadas y nadando hacia él, se encaramaba sobre su pecho. Isla mía. A veces él jugaba a la ballena, y de alguna manera secreta los dos sabían que estarían juntos esa noche del sábado y todo el domingo, y después el diluvio. A la mañana siguiente, él preparó el desayuno, la despertó suavemente con la mesa ya puesta, la cafetera humeante, unos huevos revueltos, tostadas, todo lo que hace el hogar, dulce hogar. Y Bella no husmeó el aire olfateando las vituallas, sino un otro olor, el de la continuidad, e inmediatamente, tras ese olor, el de un susto a esa misma continuidad, y como corolario, un sutil, inquietante aroma a despedida. Él ya estaba duchado, desodorizado, hermético. El olor vendría de ella. Emanaría de ella ese olor a ganas de quedarse para siempre contemplando tras los ventanales el radiante, insólito paisaje de volcanes, ganas de quedarse íntimamente ligadas, amalgamadas a esas otras ganas opuestas de salir corriendo para siempre. ¿De quién de los dos? La ambivalencia. El desayuno cobró entonces una tonalidad agorera, un poco falsa, pero igualmente triste. Y mientras Bella estudiaba el paisaje tras las ventanas de Pedro, se puso sin querer a añorar su propio balcón, sus plantas. Con el último bocado preguntó: ¿te parece que podría volver a casa? Claro que sí, mujer, ¿qué pregunta?
¿Cuándo? ¿Cuándo cambió la situación en tu país? Mira que sos gracioso, Pedro. Es como decirme nunca. ¿Para qué me haces ilusionar si después me contestas con evasivas? Decime algo concreto, una fecha. Conozco una sola cosa concreta en esta vida. Ven que te hago una demostración. Por lo tanto, de nuevo en el dormitorio principal, sobre el gran mueble que ya conocemos, dedicándose una vez más a la sabia actividad que ya sabemos, como un golpe de borrador de felpa, suave, suave, sobre el negro pizarrón de la memoria. Solo que la tiza ha rayado por demás, y si bien por un rato puede hacerse desaparecer el blanco de las letras, queda para siempre la inscripción más profunda. Después del amor, con la cabeza sobre el pecho de Pedro, haciéndole dibujitos de sudor sobre la panza, aportando para los dibujitos un poco de su propia saliva, Bella intentó retomar el tema y saber algo más. ¿Habrán tocado a alguno de sus amigos? A Celia, sobre todo, que está tan comprometida. ¿Sabe Pedro algo de Celia? ¿Y Navoni? ¿Habrá logrado pasar a la clandestinidad? ¿Lo habrán desaparecido? ¿No estará incomunicado, torturado, muerto? ¿Habrán interrogado a alguno de ellos? Por culpa de una actriz idiota e irresponsable, pueden estar en serios problemas. ¿Y qué habrá pasado con su casa? ¿Rompieron algo? ¿Todo? ¿Se llevaron papeles? ¿Robaron todo lo que pudieron como acostumbran? ¿Qué? ¿Quedaron las paredes en pie? ¿Quedó su dignidad? Basta, bellísima criatura adorable. Ya te dije todo lo que sé. ¿De qué vale seguir dándole vueltas al asunto? No tengo más información de la que te he transmitido. Estás aquí conmigo a salvo. A tus amigos los han dejado tranquilos. Tu casa no quedó más desordenada que de costumbre. Nada fue robado según parece. Todo está lo bien que pueden estar las cosas hoy día y bajo esos gobiernos. Olvídate del problema por el momento, bórralo. Para subrayar la idea del olvido, Pedro dio media vuelta y empezó a dormirse y Bella, tensa, se puso a recorrer el departamento recién tímidamente habitado. En el otro dormitorio encontró una cama deshecha que le permitió sí olvidar sus anteriores dudas y sumirse en nuevos interrogantes. ¿Quién? Alguien había dormido allí. ¿Quién? ¿Otra mujer? ¿Una mucama? No, había dependencias de servicio. El mismo Pedro, con algo de miedo o respeto, cuando se encontraba solo por su cama gigantesca. Le causó gracia pensarlo a Pedro, sintiéndose solo en medio de su gran cama de sábanas azules. Pedro a la deriva. Quizá para olfatearla un poco, Bella se sentó en la camita deshecha y siguió interrogándose. ¿Con quién habría estado su Pedro? ¿Quién era en realidad su Pedro? ¿Su Pedro de ella? Solo sabía de él lo poco que él se dignaba a informarle. Y eran más bien anécdotas, trocitos de vida atrapados en lo imaginario, historias del tío Ramón, que Pedro le entregaba quizá porque eran lo más íntimo que tenía para darle. Y el otro, el Pedro embajador, el hombre de mundo, el que ataba y desataba y quizás solo era capaz de acercarse a Bella como un espectador más. Espectador a ella en todo caso, fisgona de secretos que iban más allá de los celos. Sobre la cama entre sábanas dormidas, vaya a saber por quién. ¿Algún refugiado político? ¿Uno de los tantos asilados? Bella quería enterarse de la verdad, saber por fin todo de Pedro. De golpe pensó en las mujeres del mercado a pocas cuadras de allí. Mujeres acuclilladas, esperando, siempre esperando. Y sin notarlo también, ella se instaló en cuclillas sobre la cama, apoyada contra la pared. Soy una mujer del mercado. Cómpreme, marchantita, este montoncito de semillas, mis papitas, un puñado de frijoles. ¿Vender es la verdad? La verdad es tan solo permanecer allí viendo pasar la vida. Solo que al estar sentada en actitud pasiva de mujer de mercado que ve pasar la vida, ella pensaba en los otros sentados en actitud pasiva frente a ella, viéndola ver pasar la vida y así al infinito. ¿Quiénes ven? ¿Quiénes son vistos? ¿Quiénes ven el ser vistos? ¿Quiénes son vistos viendo? ¿Quiénes vieron esa cama con quién encima? ¿Quiénes? ¿Se miraron a los ojos, se acariciaron? Las mujeres del mercado no piensan en estas cosas. Stop.
Las mujeres del mercado se acoplan y basta. No andan perdiendo el tiempo preguntándose quién habrá dormido en cierta cama y si durmió en compañía. Para ahuyentar las ideas peligrosas fue que Bella puso la cabeza entre las rodillas. Después no pudo resistir la tentación y ¡aps! Dio una vuelta carnero que no le salió carente de gracia y que le dejó de saldo una sábana enroscada al cuello. Una sábana blanca, es decir, una toga. «¿Et tú, Brutus? ¿Et tú?» Salió del cuarto arrastrando la toga. «¿Et tú?» Con parsimonia llegó hasta la otra cama, la insondable, y siguió con el «¿Et tú?», enrostrándole a Pedro sus posibles traiciones. Él abrió un ojo de mala gana. «¿Qué haces allí, a los hipos?» «Maldito, apátrida, desamorado, seco. ¿Acaso no ves que soy el César y que me estás matando? Pero te estoy matando dulcemente, no me lo puedes negar. Tengo una daga amable, redondeada, y tú nunca te quejas cuando te penetra, en fin, disculpando su rostro honrado. Pero será para más tarde, porque ahora necesito descansar, por una vez que puedo hacerlo. Se trata del conocido reposo del guerrero. 10. De la representación a la verdad, del simulacro al hecho, un solo paso, el que damos al saltar de la imaginación hasta este lado. ¿Qué lado? El de la llamada realidad, la tan mentada que nos hace jugarretas y allí estamos oscilando como títeres colgaditos de un hilo. Si vuelvo a mi país y me golpean, me va a doler. Si me duele, sabré que este es mi cuerpo. En escena me sacudo, me retuerzo bajo los supuestos golpes que casi me hacen doler. ¿Es mi cuerpo? Mi cuerpo será, si vuelvo, este que aquí toco, tan al alcance de mi mano. Cuando le arranquen un pedazo será entero mi cuerpo. En cada mutilado pedacito de mí misma seré yo. Y así lo represento y representando soy. La tortura en escena, la misma que tantos están sufriendo, la que quizá me espere en casa cuando vuelva. Porque en mi casa, el miedo. La mía es ahora la casa del miedo y esta ciudad, casa de la esperanza. Esperanza, algo que no siempre la acompañaba por las calles, que a veces se agazapaba tras los telones mientras Bella recorría la ciudad desconocida. A la salida de la representación en el anfiteatro de la Universidad Nacional, Bella y su público descubrieron que se había alargado a llover con furia. «A cántaros», dijo Bella. «¿Qué?», preguntaron ellos. «Gatos y perros», insistió Bella. «¿De qué hablas?», preguntaron ellos. «De la lluvia». «Gran cosa», se asombraron ellos. «Vamos a continuar nuestro diálogo. Hay tantos aspectos de tus propuestas teatrales que nos interesan. Vayamos a la cafetería a platicar a gusto». «No, se escapó Bella alarmada. «Hoy no puedo, lo dejamos para la próxima. Hoy tengo otro compromiso». Todos aceptaron medio de mala gana, salvo unos ojos oscuros que no parecían decididos a renunciar a ella. Bella tampoco hubiera renunciado, no, en algún otro momento y en algún otro rincón del mundo, pero allí, y entonces, la esperaba una misión más acuciante, buscar un teléfono bajo la lluvia. Llegó por fin a la secretaría de la universidad y la dejaron sola en una oficina con el teléfono a su entera disposición. La ansiedad ya la estaba devorando cuando por fin logró discar el número de Pedro. Él le había dicho, «Llámame después de la representación. Quizá podamos tomar un café juntos. Solo un ratito. Debo terminar el informe y asistir a una interminable serie de entrevistas. Igual llámame». Había sido una concesión, no un pedido, pero Bella, dejando de lado su natural prudencia, se dejó llevar por las ganas de estar con él y sentirse protegida. «Bella, dime, ha sido un gran triunfo, ¿no?» «Sí, un gran triunfo, un gran triunfo. Me alegro tanto. Estaba seguro de que te iría espléndidamente bien. Ahora podrás dormir tranquila». «¿Con vos?» «Eso no sería tan tranquilo. Lo que necesitas ahora es un buen descanso. Yo tengo que salir dentro de un rato para entrevistarme con el ministro». «Pedro, déjate de hablarme con mayúsculas. Solo necesito verte un minuto. Voy para allá y te dejo enseguida. Ando necesitando un masaje, estoy muy tensa».
Tengo las manos ocupadas con la máquina escribiendo el maldito informe. Solo podría darte el masaje con los pies. No sería muy galante. Pues que sea con los pies, Pedro, aunque no dejaré que nadie se entere, para que después no anden diciendo por ahí que todo lo haces con las patas. Claro, como el sapo aquel que cruzó mi tío Ramón cierto atardecer en el bosque. Cuenta mi tío Ramón que el sapo estaba mirando con fascinación a una luciérnaga, que se encendía y se apagaba, se encendía y se apagaba. Largo rato la anduvo mirando, y mirando como enternecido, poeta el sapo, no más, hasta que de golpe le saltó encima a la pobre luciérnaga y la pisó. ¿Por qué me pisas?, oyó mi tío Ramón que le preguntaba a la luciérnaga al sapo en un hilito de voz. ¿Y tú?, le preguntó a su vez el sapo, ¿por qué reluces? ¡Frac! No fue croac el canto del sapo, ni el reventar de la luciérnaga, ni nada referente a la fábula. Fue la muy vil y material comunicación telefónica que acababa de cortarse, haciéndola sentir a Bella como en su casa. Le costó un buen rato restablecer la llamada, y cuando por fin Pedro volvió a levantar el tubo, ella se identificó. Hola, aquí la luciérnaga. Aquí el sapo. ¿Por qué me pisas, Pedro? ¿Y tú, por qué reluces? Ah, repugnante machista. Así te quería agarrar, infame e incapaz de aceptar el éxito de una pobre e indefensa mujercita, como decía la otra. Todos los hombres son iguales. Ya te explicaría hasta qué punto son iguales todos los hombres, si no fuera que me acabo de dar cuenta de algo mucho más sutil que tu muy notorio machismo. ¿Puede haber algo más sutil? ¿Y cómo? ¿Sabes quién tiene la culpa de que cayera la policía en casa? Vos. Por todas tus historias del tío Ramón y demás delirios, mensajes cifrados. Todos mensajes en código que nos hemos estado pasando por teléfono, señor embajador. Claro que sí. Usted me decía cuando mi tío Ramón, y eso significaba que yo debía entregarle un importante documento sobre la guerrilla o algo parecido. Y si se llegaba a mencionar la palabra cama, ni hablemos. Las implicaciones altamente subversivas eran obvias. Por supuesto, solo quisiera agregar, estimada señora, si me está permitido, que también usted ha traído perturbaciones altamente perturbadoras a mi vida. ¿De índole laboral? En absoluto. Entonces necesito verlo de inmediato para que juntos decodifiquemos el mensaje. Imposible. Ha sonado la hora del ministro. 11. El retorno prohibido, como un boxeador al que se le prohíbe la trompada. Y Bella, que no pensaba dar golpe alguno, tan solo la ínfima nota de su presencia rebelde en su ciudad, en su casa de la que habían logrado cortarla sin previo aviso. Suspendida entre dos aguas se sentía, comprendiendo por fin, a fondo, a aquellos que había dejado atrás, encerrados en la residencia sin siquiera la presencia tranquilizadora del embajador. Ella también, sintiéndose encerrada en una ciudad desconocida, sin poder verlo a Pedro, ocupado como estaba, o como decía estar con sus asuntos. Bella vagaba entonces por las calles sin detenerse ante las viejas casonas en las plazas, sin querer encariñarse, con un vasto tiempo inútil entre manos, porque era tiempo de desesperación y de impotencia. Por fin se decidió a llamarlo a Aldo, cosa que la dejó más frustrada aún a fuerza de perífrasis y de rodeos, en un intento de decirse algo por encima del control establecido sobre las comunicaciones internacionales. Mirá, le dijo Aldo, si tenés un buen trabajo allá, quédate. No vengas, acá la situación económica está pésima, hay mucho desempleo. Pero no me entendés, no tengo un buen trabajo y quiero volver a toda costa. No, ni se te ocurra, ¿me oís? No vengas, cualquier trabajito que puedas tener allá es mejor que lo que conseguirías acá en este momento. Acá no conseguirías nada, todo lo contrario. ¿Y los amigos cómo están? ¿Qué pasó después de esa fiesta que hubo en casa? Esa que me contaron. Todos bastante bien. Fue una fiesta agitada pero sin resacas. Los amigos están bien. No te preocupes, con menos ganas de seguir divirtiéndose, pero bastante bien en conjunto. ¿Y la casa cómo quedó? Limpita. Podés estar segura. No se rompió nada, todo igual.
Hubo algún problema con los vecinos, claro, pero eso ya está arreglado. ¿Seguro? Seguro, olvídate de esto y aprovecha esa gran oportunidad que se te brinda para tu carrera. Cuando por fin pudo encontrarse con Pedro, le narró la conversación y también le transmitió su angustia. No puedo permitir que me asusten de esta manera y me corten de mi vida. Creo que están tratando de ahuyentar a toda la gente que piensa. Por poco que piensan. No les voy a dar el gusto, voy a volver. Puede que no llegues más allá del aeropuerto. No te olvides que hay listas. Macanas, no tienen cargos contra mí. Fin del lado 1.